Gracias, señora presidenta. Por favor, necesito que por secretaría se certifique a quien yo he enjuiciado dentro de este proceso de juicio político, por favor. Señor secretario, por favor, proceda con la certificación de quién es la persona enjuiciada políticamente. Procedemos, presidenta. Para el efecto, esta secretaría se remitirá a la resolución del Consejo de Administración Legislativa que da inicio a este trámite. Es la resolución CAL HKK 2023-2025-0213, que en su parte pertinente manifiesta parte resolutiva. Artículo 2. Dar inicio al trámite de la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la señora María Gabriela Sommerfeld Rosero, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, presentado por la asambleísta Yajaira Estefanía Urresta Guzmán. Hasta ahí lo pertinente, presidenta. Ha dado lectura, secretaría, por favor, siga, asambleísta Urresta. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, con esto queda muy en claro que este juicio político no es al país, no es al Ecuador, no es a la Cancillería, es hacia usted, por incumplimiento de funciones como servidora pública. Y de manera pública, señora presidenta, rechazo en lo absoluto las declaraciones dadas el día de hoy por la señora ministra, catalogando este juicio político como una defensa propia de mi persona hacia otro estado que no sea mi nación, mi país, en donde nací, en donde vivo y donde yo sí defiendo el vivirlo. Así que de manera pública, señora ministra, rechazo absolutamente sus declaraciones porque no tienen ni fundamento, ni mucho menos tienen criterio. Pues bien, de la misma manera, señora ministra, usted ha dicho, y usted, señora ministra, acepta que ha declarado que la empresa Expert Business Group, constituido en Panamá, un paraíso fiscal, según el número de escritura 22365, la empresa pasa a nombre de su hijo. El 26 de octubre del 2024, señor secretario, por favor, solicito que se pueda reproducir la imagen. Hasta que Secretaría pueda reproducir la imagen. Aquí está, señora ministra. En donde usted era la presidenta de esta sociedad, en donde dice, preside la reunión la presidenta de la sociedad María Gabriela Sommerfeld. Y resuelven nombrar como director presidente de la sociedad a Juan Sebastián Latorre Sommerfeld en reemplazo de María Gabriela Sommerfeld para que ocupe su cargo a partir de este momento y hasta que sucesor sea debidamente elegido y tomado posesión con fecha 24 de octubre del 2023 a las 10 a.m. de la mañana. Por favor. De la misma manera, usted ha dicho que no es parte, ni tampoco ha sido parte de ningún otro convenio. Aquí dice, María Gabriela Sommerfeld Rosero, en calidad de presidenta ejecutiva, representante legal de la compañía Aerolínea Galápagos, Aerogal, y aquí dice cómo pasan a favor las compañías nacionalizadas en Colombia denominadas Aerovías de Continente Americano S.A. Avianca. Por favor, señor secretario, que se reproduzca donde está la ley. Continúe, por favor, señor secretario, con toda la documentación que haya enviado a la proponente. Gracias, señora presidenta. Pues bien, la señora ministra es un... Punto del orden, por favor, si me permite, compañera asambleísta Claro, Urrutia. después de la intervención de la asambleísta Urresta, con gusto. Punto del orden, por favor, si nos permite, compañero presidente. Solo quiero pedir si el documento que va a proyectar está dentro del juicio político, me certifique, señor secretario, para nosotros autorizar para que pueda, evidentemente, compañeros, proyectar. En este instante corresponde que ¿Es la parte del juicio asambleísta... político este documento? En este momento le corresponde a la tiene que- asambleísta, bueno, le voy a dar su punto de orden y le voy a fundamentar. En este momento le corresponde a la asambleísta Yajaira Urresta ejercer los 10 minutos de intervención. Lo está haciendo libremente. Yo no le puedo cortar la libertad de expresión a la asambleísta Yajaira Urresta, que está ejerciendo su derecho a su réplica. Gracias, señora presidenta, y para aclararle al asambleísta Umajinga, esto no es una presentación de prueba, esta es una presentación de un documento para la aclaración del mismo. En la declaración juramentada de la señora ministra, declara que bajo juramento no tiene conexión directa o indirecta en bienes y capitales y paraísos fiscales. Las Bahamas son consideradas paraísos fiscales. Y está expuesta aquí la ley, en donde dice claramente que cuando se transfiere los bienes o el patrimonio a
a familiares en 4º grado de consanguinidad lo prohíbe la ley después de la consulta popular del 2017. Así que está comprobado, señora ministra, hay documentos, su declaración juramentada miente porque va en contra de lo que dictamina la ley. Su hijo es ahora el representante del paraíso fiscal que usted lo dejó para ser funcionaria pública en el 2023. Pues bien, vamos. Lo más doloroso que usted el día de hoy ha dicho, señora canciller, es que nosotros primero defendemos a México. Segundo, usted reiterativamente ha indicado que no se discuten en este día, lamentablemente, y usted no lo ha discutido, sobre lo que el día de hoy usted ha expuesto sobre lo que hizo México. Y yo quiero recordarle a usted que este juicio político no es acerca de qué hizo México, porque usted es la ministra, usted tenía que tomar cartas al asunto. Si usted sabía que se iba a invadir una embajada mexicana, usted tuvo que haberlo dicho que no, porque eso irrumpe el derecho internacional. Pues bien, usted ha realizado y recae en el incumplimiento de funciones y desiste de este juicio político alegando que el país frente a la demanda de México, es preciso recordarle, señora canciller, el no haber decidido que la interrupción a la embajada mexicana fue de manera armada. Usted lo permitió. No tendría que escaparse defendiendo usted de toda manera, de que el derecho internacional está ligado a nuestra Constitución. Quiero decirle que sin la interrupción hacia la embajada mexicana, no estuviéramos defendiéndonos en cortes internacionales. Si usted no hubiese permitido esa barbarie y brutalidad generada, esa demanda jamás hubiese estado en firme. Y aquí quiero ponerle, señores asambleístas, un ejemplo. Si un hijo nuestro comete un error, le pega al maestro, no puede upar ese error y luego pretender revictimizarse. Señora canciller, usted recibió un pedido por parte de la Corte Nacional de Justicia donde se solicite el allanamiento de la embajada a los Estados Unidos mexicanos. Mi primera pregunta. Entre sus funciones está determinar quién o cómo ha faltado a la dignidad del Ecuador y sobre la base de aquello justificar un allanamiento e irrupción armada a la sede diplomática. Para continuar con mi intervención, señora presidenta, solicito me permita levantarme de la manera más respetuosa y solicitarle a la señora canciller que por favor, si nos puede ayudar dando lectura sobre la Convención sobre el Asilo Diplomático en este documento. ¿Me permite, por favor? Por favor, puede repetir, señorita asambleísta. Señora presidenta, solicito me permita, por favor, levantarme y solicitar que la señora canciller pueda leer este artículo de lo que es la convención. Usted puede pedir la lectura a través de secretaría. Perfecto. Señor secretario, por favor, solicito que usted lea de la Convención sobre el Asilo Diplomático. Bueno, lo voy a leer para acortar tiempos. La señora canciller ha tomado lectura del artículo 2 y 3 de la Convención sobre el Asilo Diplomático 1954, pero no ha leído en su integralidad el artículo 4 también, en donde dice: corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Y pues bien, de la misma manera, la señora canciller indique, por favor, señora canciller, ¿cuál es la norma de derecho internacional que establece una excepción al principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas? Siguiente. Indique usted cuál fue el acto administrativo o disposición gubernamental y quién le ordenó para ingresar de manera armada a la embajada mexicana. Siguiente. ¿Por qué no actuaron o ingresaron a la embajada cuando el gobierno mexicano les informó el 29 de abril que el ciudadano Jorge Glass se encontraba en la embajada en calidad de solicitante de asilo? Señora canciller, no se discuten las faltas cometidas por el gobierno de México en nuestro país. Se discuten las acciones que usted ha realizado, cómo se recae en un incumplimiento de funciones lamentables. Deje de insistir en este juicio político que busca perjudicar aparentemente la posición de nuestra patria. O peor aún, que esto es traición. Usted ha tenido el atrevimiento de decir que este juicio político es traición. Le recuerdo que usted permitió la irrupción a la embajada mexicana, no la Asamblea Nacional, no Yajaira Urresta, usted.
Parece que usted no tiene más defensa que un barato nacionalismo que no convence a nadie y que realmente perjudica los bienes e intereses de toda una nación, porque usted sí no defiende a este pueblo. Usted defiende los intereses de la familia Sommerfield, no del pueblo ecuatoriano, porque más que nunca ha quedado ya revelado cuáles son sus oscuros intereses. Usted me ha dicho que yo tengo oscuros intereses para que esto vaya a la Corte Internacional. Le pregunto, ¿fue Yajaira quien ordenó el ingreso de la fuerza pública a la embajada mexicana? ¿Fue Yajaira quien no abordó todo el camino para que el asilo diplomático y la concesión del salvoconducto se diera o no se diera? Eso está estipulado en nuestra ley, en el Código Integral Penal. Todo el camino tenía que haberse abastecido. Y además, Asambleísta proponente, le queda un minuto, por favor. gracias. Y además, sobre la OEA, usted dio una falacia que quiero que el pueblo sepa. La resolución del Consejo Permanente de la OEA sobre la crisis entre Ecuador y México, usted dijo que no pasaba nada. Y aquí voy a tomar una lectura rápida. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución condenando la entrada de la Fuerza Pública Ecuatoriana a la Embajada de México el 5 de abril. Primero, condena enérgicamente el allanamiento a las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador, a sus activos y sobre todo con actos de violencia en contra del bienestar y la dignidad del personal diplomático de la misión. 2. Reafirma la obligación de todos los estados a garantizar el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y el principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, con requisitos fundamentales y cruciales para las relaciones pacíficas de los estados. 3. Llama a todos los estados a respetar y cumplir sus obligaciones y responsabilidades en virtud de la convivencia pacífica y sobre la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y garantizar que la inviolabilidad de los locales y personal diplomático sea plenamente respetado y defendido sin excepción. Eso es lo que dice la resolución de la OEA, señora ministra. No mienta. Con ello agradezco, señora presidenta. Concluido su tiempo, asambleísta Yajaira Urresta. Tiene la palabra, señora Canciller. Señora presidenta, yo creo que tenemos que hacer respetar los tiempos también. Se pasó y nadie Están dijo siendo nada. respetados. No, Apenas se te pasó 30 segundos. Lo que sea, se pasó. Entonces tenemos que hacer respetar para todos. Señora Canciller, mil disculpas, yo estoy conduciendo la sesión. Lo mismo sucede en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se les da unos segundos para que puedan Ok. concluir la En intervención. todo caso, voy a responder lo que el asambleísta Urresta está diciendo. Asambleísta, las cosas no solamente se hablan de palabras, sino que se actúa y se tienen que mostrar hechos. Entonces, lo que usted dice que ama su patria, que usted defiende el Ecuador, muéstrelo, particularmente acá, donde se está tratando sobre la defensa del Ecuador en un juicio internacional que se lleva en la Corte Internacional de La Haya. Estamos hablando de eso. Usted ha pedido información aquí que puede servir como prueba en contra de algo que está defendiendo el Ecuador como Estado en La Haya. Tenga un poquito de amor cívico por la patria. Sobre las empresas, Aerogal y todo lo que usted ha mencionado, no es materia de este juicio. Yo ya lo expliqué. Si se quiere insistir, está bien. Si se va a poner alguna demanda, me defenderé. No hay problema. No es materia del juicio ni interesa a los ecuatorianos. Aquí estamos mirando las razones por las cuales usted me llamó a este juicio, que son 3. Ninguna de las que acaba de mencionar. No he recibido ninguna orden de ingreso a la Embajada de México. Yo no he entregado ninguna orden tampoco. Y tampoco ingresé. Entonces, usted me dice que si usted dio la orden, no le puedo responder, no sé si usted dio la orden, usted preguntó, no tengo idea. En todo caso, yo no recibí orden, ni di, ni ingresé. Yo sí estoy defendiendo a los intereses del Estado ecuatoriano, como expliqué, y estoy defendiendo también la aplicación de los convenios internacionales en su aplicación, en su integridad, no solamente tomando el artículo 4, pero olvidándonos lo que dice el artículo 3, que claramente explica que no se puede entregar asilo político a una persona sentenciada con sentencia ejecutoriada con delitos comunes. Eso dice el artículo 3. Entonces, antes de leer el 4, hay que leer el 3. Ayer sus testigos se dedicaron a mencionar todo lo malo que hizo el Ecuador. Estuvimos en una comisión que se explicó todo el rato todo lo malo que hizo el Ecuador. Se permitió que vengan personas extranjeras a hablar sobre lo que hizo el Ecuador diciendo que era algo único, pero no mencionó el caso de México cuando invadió de forma abrupta con la fuerza policíaca la embajada de Honduras años atrás. Eso no dijo. Nos piden que nos sancionen de la OEA. ¿Por qué no empieza pidiendo que al Estado que primero lo hizo le saquen de la ONU?
Solamente estoy diciendo a quién trajo y cómo usted no defiende los intereses del Estado ecuatoriano. Y por último, la resolución de la OEA. Tengo un poquito de civismo por el Estado ecuatoriano. Defienda a los ecuatorianos en algo. Si usted se va a tomar tiempo para leer los 3 primeros numerales de la resolución de la OEA, yo me voy a tomar tiempo para de leerle los 4 siguientes, donde se hace respetar los derechos que también tiene el Ecuador. Ese es el punto de las 2 horas y media de mi intervención. Usted está defendiendo a un Estado que no es el Ecuador. Si usted hubiera leído los 4 siguientes puntos, entonces estaría siendo justa con el país que le vio nacer y en el cual dice que ama y que defiende los intereses incluso de los ecuatorianos. Numeral 4 de la resolución del Consejo Permanente de la OEA del 11 de abril del 2024. 4. Reafirmar la obligación que tienen los estados parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas las disposiciones. 5. Reafirmar que sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, ese es Ecuador, y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos de este Estado, como lo hizo México. 6. Reafirmar que los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión, tal como lo están enunciando en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en otras normas del derecho internacional general y en los acuerdos particulares que estén en vigor entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Hemos visto cómo la canciller de Argentina, ahora en Paraguay, en la Asamblea General de la OEA, acaba de defender justamente este artículo. Les he puesto el video. Ustedes acaban de ver. Esto está a favor de su país, de la tricolor que usted dice defender. Y el artículo 7, el numeral 7 dice, exhortar al Ecuador y México a que de acuerdo con el derecho internacional inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de forma constructiva. Con esto, señora presidenta, he demostrado una vez más que solo se lee lo que está en contra del Ecuador, pero no lo que los estados en un foro que es multilateral con más de 20 países miembros también entregan el derecho de la defensa y el respeto de las propias convenciones a favor del Ecuador. Gracias. Ha concluido la palabra la asambleísta Sofía Espín. Señora presidenta, buenas tardes a todos. Yo sí quiero decirle a la señora canciller que su argumentación es una argumentación falaz y que hay que rechazarla, ¿no? Supuestamente la posición de la interpelante ahora es anti-Ecuador. Y en realidad los que cometieron una grave violación a los convenios internacionales fue su gobierno. Fue su gobierno el que irrumpe, no de manera arbitraria, a la embajada de un país hermano. Yo quisiera, por favor, si el señor secretario puede leer el artículo 482, numeral 4 del COIP, porque no solamente es que se vulneran los convenios de Viena, de Caracas, sino que también se vulnera la Constitución de la República y las leyes ecuatorianas, como el artículo 482, por favor, numeral 4, si lo podemos proyectar, ojalá lo podamos proyectar, y resulta que el argumento es que ahora todo el que cuestiona la decisión que tomó su gobierno tomó esa decisión, y no le importó el bochorno internacional que nos hicieron pasar. 29 países condenan a Ecuador, 29 países progresistas, pero también países de derecha, la Unión Europea, la OEA, Estados Unidos, Canadá, España, 29 países y organizaciones de agrupaciones de países también nos condenan. Son ustedes los que no tomaron en cuenta lo que eso iba a significar. Son ustedes los que no quieren al país. Son ustedes los que tienen empresas en paraísos fiscales, señora canciller. Discúlpeme, no puedo aceptar su argumento y que ese sea todo su argumento. Es que ustedes están en contra de la tricolor. Por favor. ¿Ustedes por qué no les importa esto? 6 migrantes ecuatorianos, entre ellos una niña de 3 años secuestrados en México. ¿Esto no les importó cuando tomaron esa decisión de invadir a un país? Sea México. México tiene sus abogados. Ellos se van a defender solos. Pero esto no les importó. Esto no les importó. No les importó todo el bochorno internacional que nos hicieron pasar a los ecuatorianos y que va a continuar, porque el proceso en la Corte Internacional de Justicia continúa. El conflicto... Asambleísta Espín, ya está listo el Sí, artículo. puede Si es leerlo, que... por favor. Damos lectura según lo solicitado. Código Orgánico Integral Penal, artículo 482, numeral 4. Sí. Artículo 482, procedimiento del allanamiento. El allanamiento deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas. Numeral 4. Para allanar una misión diplomática o consular o la residencia de los miembros de las respectivas misiones, la o el juzgador se dirigirá con copia del proceso a la entidad encargada de las políticas de relaciones exteriores, solicitando la práctica de la diligencia. En caso de negativa del agente diplomático o consular, el allanamiento no podrá realizarse.
En todo caso, se acogerá a lo dispuesto en las convenciones internacionales vigentes en la República del Ecuador sobre la materia. Hasta ahí la lectura solicitada. Mi pregunta va a ser, efectivamente, si se acercaron al agente diplomático o consular para decirle que su embajada iba a ser allanada. Esa va a ser mi pregunta. Pero antes de esto, termino mi reflexión. Miren todos estos titulares del país. El conflicto entre Ecuador y México sume en la incertidumbre a miles de ecuatorianos que cruzan Estados Unidos. Ecuatorianos asesinados. Y usted nos quiere convencer de que ahora los servicios consulares a los migrantes son mucho mejores. O sea, creo que le quiere tomar el pelo al pueblo ecuatoriano y eso no lo podemos permitir, las cosas como son. ¿No le importó, por ejemplo, esto? Que en este momento las relaciones comerciales con México están detenidas y resulta que hay una balanza desfavorable para Ecuador. Menos 499 millones. Este es un dato que trajo su testigo. ¿Quién está trabajando para mejorar esta balanza comercial? Porque a veces no les importa tanto a los ciudadanos ecuatorianos, no les importa tanto a nuestros migrantes, que gente del pueblo o de clases económicas populares. Quizás este lenguaje sí lo entienden. Menos 499 millones de dólares es la balanza desfavorable para Ecuador. ¿Qué está haciendo la embajada también, por favor? Si eso lo podemos responder. ¿Cuántos meses tienen las relaciones con México paradas y esta balanza comercial desfavorable para el país cuando somos un país dolarizado? ¿Continúan? Esa también es una pregunta. Entonces, ¿a quién es que no ama la patria? ¿Quién no ama la patria? Los que toman una decisión política, como lo hizo el presidente Noboa y como lo confesó en el New Yorker, diciendo que si no se tomaba, lo voy a leer literalmente, si Jorge Glass hubiera escapado, habríamos perdido el referéndum porque nos hubiera hecho parecer débiles. Hay que aceptar que fue una decisión política. Y entonces ahí viene la pregunta para usted. Si usted tenía que cumplir la Constitución dice que en el campo diplomático, artículo 416, las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, no al de un gobierno, a los intereses del pueblo ecuatoriano, a que las relaciones comerciales sean sanas y en una balanza comercial similar al menos. A nuestros migrantes, no a un gobierno, señora canciller. ¿Qué más dice el artículo 416? Al que rendirán cuentas sus responsables y ejecutores y en consecuencia proclama la independencia y igualdad jurídica de los estados, la convivencia pacífica. ¿Se les olvidó esa parte en su gestión? Que inmediatamente unas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y ya declararon persona no grata a la embajadora. Inmediatamente. ¿Qué pasó con su gestión como canciller, cabeza del cuerpo diplomático? ¿No habían pasos intermedios o fue una excusa para entrar y secuestrar a un asilado político que obviamente tiene connotaciones políticas porque luego venía un proceso electoral? Luego, México toma la decisión efectivamente de darle asilo y aquí me gustaría, por favor, le mandé, señor secretario, señora presidenta, le mandé este documento, que es el documento de asilo que ha dicho la señora ministra o canciller, que no existe, ha dicho, que no existe, que no tiene asilo el vicepresidente Jorge Glass, y sí lo tiene. Por favor, si lo pueden proyectar o se lo pueden enviar, y si también se lo pueden repartir si no les ha llegado. Decide el gobierno de México otorgar asilo e inmediatamente invade a la embajada. Y el argumento es que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador estaban interfiriendo en los temas internos del país. Y cuando el presidente Noboa se refiere a Petro, al presidente de El Salvador, al presidente de Argentina, imagínense si esas cancillerías o esos países actuaran como actúa el Ecuador. Ya nos hubieran invadido todas nuestras embajadas. Por suerte, hay funcionarios más maduros, con mayor conocimiento, y entonces no permiten que pase eso y no tenemos nosotros embajadas allanadas. Porque ahí también hay declaraciones muy graves del presidente Noboa y ahí pues no se dice nada. No sé si ya se puede leer este documento, señor secretario. Van dos preguntas, señora presidenta. Se encuentra proyectado el documento, presidenta, quedo a su disposición ¿Se para puede leer, proceder por con la favor? lectura. Proceda, por favor. Damos lectura del documento que se encuentra expuesto en pantalla. Relaciones Exteriores, Ciudad de México, a 4 de abril de 2024, SR/415/2024, señor Jorge David Glass Espinel. Presenten atención a su solicitud de asilo político presentada ante la Embajada de México en la República del Ecuador el 20 de diciembre de 2023 y a sus subsecuentes actualizaciones, le informo que el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones y previa opinión de la Secretaría de Gobernación, resolvió concederle asilo político, con fundamento en los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14 bis, fracción 1, y 68 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y los correspondientes de la Convención sobre Asilo Diplomático firmada en Caracas de 1954, de la que México es Estado parte. La Embajada de México, procedo para que quede proyectado. La Embajada de México en la República del Ecuador, con fundamento en los artículos
1, 3, 4, 8, 9 y 12 de la Convención sobre Asilo Diplomático firmada en Caracas en 1954, notificará formalmente al Gobierno de la República del Ecuador la presente decisión y le solicitará el otorgamiento del correspondiente salvoconducto para concretar su traslado a México en calidad de asilado político. Atentamente, Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, Secretaria de Relaciones Exteriores de México. Hasta ahí la lectura solicitada. Queda claro que el vicepresidente Jorge Glass sí tiene asilo y la información que aquí dijo la señora canciller no es consecuente con la verdad. Quiero hacer algunas preguntas puntuales. Usted recibió un pedido por parte de la Corte Nacional de Justicia donde se solicite el allanamiento de la Embajada de los Estados Unidos mexicanos de conformidad con lo que dispone el artículo 482 del COIP numeral 4, como dice que usted necesitaba un documento y que tenía que tener la aceptación del jefe de la misión diplomática. Esa es una pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la norma de derecho internacional que establece una excepción al principio de inviolabilidad de sedes diplomáticas? ¿Cuál es la norma? Si por favor usted me puede indicar cuál es esa norma. Tercero, posterior a la ruptura de las relaciones con México, ¿cómo han protegido a nuestros migrantes? Porque la información que tenemos es que están absolutamente abandonados. Relaciones comerciales, las relaciones con nuestros migrantes. Los únicos que sí están contentos, efectivamente, son las aerolíneas, ¿no? Algunas aerolíneas sí están contentas, por ejemplo, Avianca, ¿no? Usted felicitaba un tuit del señor ministro de Turismo, Niels Olsen, que él felicitaba a Avianca. Usted lo felicitaba, dice, bueno, ahora a mayor conectividad, mayor turismo, comercio, integración. Los únicos parece que están felices con que ya no esté Aeroméxico. Se dice que es un tiempo, pero la realidad es que ahorita no están. Y están otras empresas, en este caso Avianca, pues ganando ese movimiento por el hecho de que Aeroméxico no está. Parece que ellos sí están contentos. Asambleísta, le quedan 2 minutos a su intervención. Me los guardo esos 2 minutos para la réplica. Gracias, señor secretario y señora presidenta. Tiene la palabra canciller para responder las preguntas formuladas por la asambleísta Espín. Señora asambleísta Sofía Espín, la carta está dirigida al señor Jorge Glass. Señor Jorge Glass, hasta donde yo sé, no es del canciller del Ecuador. Soy yo. A mí nunca me llegó esta notificación. Y como usted bien leyó, aquí dice, notificará formalmente al gobierno de la República del Ecuador la presente decisión y le solicitará el otorgamiento del correspondiente salvoconducto para concretar su traslado a la ciudad, a México, en calidad de asilado político. Hasta el día de hoy no hemos sido notificados. Usted tiene información privilegiada, más privilegiada de la que puede tener el Estado ecuatoriano, pues nosotros representamos al Estado ecuatoriano, el Ministerio de Relaciones Exteriores y yo al mando. Nunca he recibido esto. Usted tiene información privilegiada. No he sido notificada, como acaban de leer, se necesita esa notificación para que nosotros podamos actuar sobre el salvoconducto o no. Sobre el tema de la balanza histórica negativa, yo le pregunto a usted, ¿por qué nunca se firmó el ingreso del Ecuador a la Alianza País? Usted seguramente entenderá que al paso de los años, esto, a la Alianza del Pacífico, usted debe entender que después de varios años de que el Ecuador queda excluido de un organismo multilateral donde se da importancia al comercio, porque no quisieron ingresar a la Alianza del Pacífico, los principales socios de México pasan a ser aquellos países donde sí tienen acuerdos comerciales, donde sí tienen foros multilaterales que dan privilegio al comercio. Esto, la balanza comercial negativa del Ecuador, no es del gobierno del presidente Noboa, no crea que esas cifras salen en 6 meses. Es de un mal trabajo que se ha hecho durante muchos años al no abrir los mercados, al no ser parte de foros importantes multilaterales que dan privilegio y preferencias arancelarias para incrementar el comercio entre países. Esto responde a una histórica mala gestión, que por supuesto este gobierno sí cree en la apertura comercial por una simple razón. Necesitamos generar trabajo. Para generar trabajo se necesita vender más. El mercado ecuatoriano es limitado y pequeño, entonces necesitamos de más mercados a nivel global. Para tener más mercados a nivel global necesitamos mayor inversión. Para tener mayor inversión se necesita tener un país competitivo y atractivo. Estos mecanismos como la Alianza del Pacífico, del cual no se quiso ser parte muchos años atrás, lo que hace es que le deja al Ecuador fuera de las preferencias, es decir, no competitivo. Y por otro lado, los países buscan seguridad jurídica. No les gustan los gobiernos que terminan los contratos unilateralmente y que después nos cuestan horrores, millones, decenas, cientos de miles de millones en cortes internacionales y además perdemos los juicios y tenemos que pagar miles de millones a las empresas que por no tener seguridad jurídica muchas veces ya no están en el país. Eso no le gusta a las empresas les gusta la seguridad jurídica. El hecho de que no se haya entregado hasta el día de hoy arbitraje internacional es parte de las razones del por qué no crece el comercio ni las inversiones en el Ecuador tan deseadas, pero ustedes mismos hicieron campaña en contra del no, pues. Si Colombia lo tiene, Perú lo Usted es la tiene, ministra, y varias, usted es la ministra. perdón, estoy hablando, Usted es la perdón ministra, usted que estoy hablando, también- perdón que estoy hablando. Por favor, un punto de orden.
la señora Sofía Espín no es la interpelada, se puede hacer una referencia, sin embargo, no puede usted preguntarle a ella porque ella no es la interpelada. Y asambleísta Espín, acabemos que concluya la señora ministra. Gracias, Gracias, señora por- presidenta. Si solamente quiero usar los 10 minutos, no necesito que me responda. Estoy cuestionando, no es una pregunta, estoy cuestionando. ¿Por qué hacen campaña en contra de los instrumentos que asegura la inversión extranjera justamente para crear mayor productividad y elevar el nivel de nuestras exportaciones? Entonces yo creo que sí hay que hacernos primero un autoexamen antes de decir que todo es culpa de este gobierno por estos 6 meses que hemos estado. Sobre el tema migratorio yo ya he hablado, sobre todos los otros temas que me está diciendo sobre los incumplimientos, etcétera, etcétera, también lo he hablado, solamente mencionarle que la OEA no es un país, es un organismo multilateral. Y finalmente quiero leerle un informe que ha hecho nuestro Viceministerio de Movilidad Humana con respecto a la seguridad. A veces, y he escuchado varias veces durante estos 2 días que se me quiere poner responsabilidades que no las tengo porque no tengo la competencia, peor en un tercer país. La Cancillería ecuatoriana, mi persona, no está a cargo de la seguridad de los ecuatorianos en terceros países. El Estado, donde están los migrantes, sin importar si son ecuatorianos o no, de cualquier migrante, la responsabilidad del Estado, en este caso México, sobre la seguridad de los migrantes es de México, no de la canciller del Ecuador. El Estado mexicano debería responder por qué hay tanta violación hacia los migrantes que están cruzando en su país. Y voy a leer 2, 3 párrafos de un informe extenso. Información de México. Desde el inicio de nuestra gestión observamos con preocupación el incremento de los flujos migratorios y la escalada de situaciones de inseguridad a lo largo de las rutas migratorias. México, como principal país de tránsito hacia Estados Unidos, se encuentra en el epicentro de este fenómeno. Las estadísticas recientes muestran un incremento significativo en el número de migrantes que atraviesan el territorio mexicano, enfrentándose a una serie de riesgos que comprometen su integridad física y emocional. Es crucial destacar que las violaciones de derechos humanos y las condiciones de inseguridad en México no discriminan por nacionalidad. Los informes y testimonios recogidos de diversas organizaciones de derechos humanos y agencias internacionales subrayan que todos los migrantes, sin importar su origen, son susceptibles a sufrir abusos, extorsiones, secuestros y violencia. Estos abusos no son exclusivos de una sola nacionalidad, al contrario, son una constante que afecta a cualquier persona que transite por territorio mexicano en su camino hacia Estados Unidos. Respecto de los procedimientos aplicados para la atención de casos de reportados de secuestros en territorio mexicano y en general en el exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mi persona, liderando esta institución a través de sus oficinas consulares, mantiene una coordinación constante y da seguimiento a los procedimientos establecidos con las entidades especializadas mexicanas y extranjeras para el tratamiento de estos casos que, por su naturaleza y sensibilidad, son de carácter reservado, más aún cuando está en curso un proceso de investigación que la realizan las unidades técnicas y operativas de ese país. Antes de mi llegada teníamos 2 consulados en México. Desde que ingresé a liderar esta institución, que honrosamente la represento, me preocupé por el estado tan vulnerable que tienen los ecuatorianos en México. E inmediatamente pedí varias reuniones con la OIM y ACNUR para que como agencias de Naciones Unidas nos apoyen ante el Estado mexicano a salvaguardar los derechos y la seguridad y las violaciones que a cada rato sufren los ecuatorianos. Eso lo vengo haciendo, no ahora porque hay este impasse con México, desde el día que asumí mi responsabilidad. Hemos firmado acuerdos con OIM y ACNUR, tenemos 18 oficinas con ellos. Suiza nos está apoyando con los servicios consulares, en donde hay 3 ecuatorianos entregando servicios consulares a los ecuatorianos de la Ciudad de México. Perú se ha ofrecido, todavía México no lo ha calificado, para que también atienda a los ciudadanos ecuatorianos. Hemos fortalecido los consulados de Phoenix, de Guatemala y de Houston, y adicionalmente hemos tecnificado algo que no se hizo en los últimos 20 años. Los servicios consulares el día de hoy son inmediatos, oportunos, no hay corrupción, nadie está pidiendo dinero por un turno y nadie cobra para tener un pasaporte, visado o cualquier otro servicio. Así que esto es lo que yo le puedo decir, señora asambleísta Espín. Tiene la palabra, asambleísta Urresta. Gracias, señora presidenta, y gracias por aclarar en algo que ha sido repetitivo, pero que se entiende porque son las líneas discursivas de la señora canciller y que obviamente ahora están siendo mediáticas, ya que no hay fundamento de prueba contundente para desvanecer las pruebas que he presentado. Obviamente usted tiene que tener una frase para hacerlo mediático. Realmente quiero iniciar. ¿Qué clase de retórica tan torpe y nefasta, señora canciller? Maliciosamente usted en este momento ha seguido propiciando ese mecanismo de castigar un supuesto delito cometido por México y para justificar el delito que usted cometió. Esto nos hace y nos ha hecho ver como una nación bárbara. Ha hecho que usted
que Ecuador pase un ridículo a nivel internacional. Y aquí voy a poner un paréntesis. ¿Cómo? Amo a mi país y aquí sí le quiero pedir 5 centímetros de nobleza de su parte. Que usted a mí me diga que no amo mi país. Solo mire mi cara. De por vida, señora ministra, me arrancaron un ojo por defender a mi país y sigo de pie defendiéndolo. Y no porque el maquillaje oculte las cicatrices, es que ese hecho no pasó. Así que le pido que tenga respeto por quienes perdimos los ojos en octubre, en junio 2022, por amor a la patria. Le pido, señora ministra, que lea el Pacta Sunt Servanda, ya que usted lo ha reemplazado por la ley del talión. Ya que me hizo esto México, yo también me caigo. Pues así no sirve el derecho internacional, así no se aplica. ¿Cómo defiende ustedes los intereses del Ecuador y los ecuatorianos si retira los consulados en México? Contrario al artículo 2, numeral 3 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Y usted nos dice aquí, pero está en Houston. Pero para entrar a Houston, tienen que tener permiso también para entrar a otro país. Y ese permiso también tiene que costar. Si nuestros compatriotas migrantes viajan porque no tienen dinero para comer en su país, van a tener dinero para pasar la frontera a Estados Unidos y ahí sí tener ayuda consular. Por favor, señora ministra, le devuelvo su retórica, un poquito de amor por la patria. Por ética pública, usted, señora ministra, está obligada a transparentar todos sus bienes en paraísos fiscales. Y claro que es un tema de preocupación para el país que una funcionaria pública que ejerce cargo como la Cancillería haya realizado una posible simulación. Este acto es hasta un delito penal, señora Canciller. De la misma manera escuchaba con alardo, dolor, indignación, que usted diga que el asilo político no es un derecho humano. Señora ministra, usted ha traído a todo un cuerpo diplomático para que le asesore de manera jurídica. No sé quién le escribió el discurso del día de hoy, pero quien lo hizo mal. Que usted haya aseverado que el asilo no es un derecho humano, le voy a dar contestación a ello. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, la opinión consultiva OC 25/18 del 30 de mayo del 2018 solicita por el Ecuador sobre la institución de asilo y se recomienda y se reconoce como derecho humano en el sistema interamericano de protección. Contiene varios elementos que deben ser obligatoriamente tomados en cuenta por el Estado ecuatoriano a la hora de resolver asuntos y casos referidos a la protección, ejercicio de los derechos humanos, incluido el derecho de asilo. Por lo tanto, es un derecho humano. En el acápite 58, la Corte se dirige directamente al Ecuador y a todos los órganos de Estado ecuatoriano, incluidos los poderes judiciales, legislativos, para recomendar que conforme el derecho internacional, el cual usted desconoce, cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, dicho tratado obliga a todos ellos, por lo que la violación de alguno de dicho órgano generaría responsabilidades internacionales para aquel. Entonces, señora ministra, no es que por este juicio político estamos en la Corte Internacional. No es porque yo a usted le llevo a juicio político que estamos en la Corte Internacional. No confunda. No se desvíe. Estamos en la Corte Internacional porque usted incumplió funciones. Porque usted desconoce la Constitución del Estado, y le voy a volver a repetir porque me parece que usted no la tiene claro. La Constitución del Estado, artículo 416, la Ley Orgánica del Servicio Exterior, artículo 1, 2, 4, Ley de sobre las inmunidades, privilegios y franquicias diplomáticas, artículo 1, 2, 8, 64 y 103, Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, artículo 482, inciso 4, la normativa internacional de la Convención de Viena, artículo 22, artículo 31, la Carta de Organizaciones de Estados Americanos, artículo 28. Asambleísta proponente, le informo que le quedan 2 minutos 40 segundos. por favor. Gracias. La opinión consultiva que acabo de dar lectura. Usted no conoce
sobre la ley orgánica del servicio exterior. Así que no diga que este juicio político es por no tener amor a la patria y defender a México. Si a Ecuador le invadían una embajada ecuatoriana, teníamos que haber resuelto con toda esta normativa. Así que, señora canciller, quiero cerrar esta intervención diciéndole, no se vuelva usted a suponer siquiera que este juicio político es en contra del país. No. Esto es en contra de usted, a nombre y apellido. Porque usted ha incumplido funciones. Porque usted nos ha llevado a impases diplomáticos. Porque no es cuestión de ir con el embajador de Israel y plantar un árbol. Porque las acciones diplomáticas tienen que hacernos ver como un país digno y soberano. Y que nuestros migrantes tengan toda la calidad de la Constitución que los ampare. ¿Acaso que esa señora está loca? Es una mentira, es una falacia. Fui a buscarla para filmarla y decirle, diga algo en contra de la canciller. Desde México habla. Porque no sabe qué hacer. La familia que secuestraron a sus niños. $4,000 por cada uno. Queda un minuto en su intervención, asambleísta proponente. Gracias. Así que, señores asambleístas, concluyo. Primero, rechazando cada una de sus palabras, señora canciller. Segundo, exponiendo su incumplimiento de funciones a nombre y apellido suyo, no de mi amada nación. Y tercero, las personas que sufren, las personas que migran, las personas que sangran, las personas que mueren, no es una falacia, existe. Y todo eso pasó porque usted dejó que se invada una embajada, porque usted no conoce de derecho internacional. Leer no duele, duele el que nuestra patria esté como está. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra, señora canciller. Muchas gracias, señora presidenta. Señora asambleísta Urrestra, primero quiero agradecerle porque veo que está atenta a mi tweet. De hecho, fue un bonito evento el que se tuvo con la Embajada de Israel para celebrar su independencia. Con respecto a lo que usted leyó sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, leyó el pedido, pero no leyó la resolución. El pedido dice lo que usted leyó en efecto. Sin embargo, la Corte Interamericana, en la misma opinión consultiva número 25, determinó claramente que el asilo diplomático no se encuentra protegido bajo el sistema interamericano de derechos humanos, conforme me permito transcribir para su conocimiento. Esto yo ya lo leí. Abro comillas. El asilo diplomático no se encuentra protegido bajo el artículo 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el artículo 27 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, por lo que debe regirse por las propias convenciones de carácter interestatal que lo regula. Cierro comillas. Esta es la prueba documental 15 que presenté en mi defensa. Lo leí hace algo más de 3 horas y he vuelto a leer. Nuevamente, lo que usted leyó es el pedido. ¿Y qué dice eso? Pero no es, en efecto, la resolución, que es lo que acabo de leer. Sobre la afirmación que usted dice de retirar consulados de México. Al contrario, se ha reforzado. No se ha retirado el consulado de la Ciudad de México. El consulado de la Ciudad de México sigue funcionando dentro de la Embajada de Suiza con 3 funcionarios ecuatorianos. Adicionalmente, hay 18 oficinas de ACNUR y OIM que están atendiendo a los ecuatorianos que tienen casos de vulnerabilidad. Adicionalmente, se ha reforzado los consulados de Guatemala, Phoenix y Houston, porque por allí pasan los ecuatorianos y muchos sí logran pasar y necesitan apoyo. Usted debe saber que no solamente hay que proteger a los que desean llegar, sino también a los que ya llegaron. Y para su información, desde el rompimiento unilateral de relaciones diplomáticas y consulares por parte de México hasta el 30 de junio, se han atendido oportunamente más de 200 casos de vulnerabilidad suscitados en México a ecuatorianos, a través de la gestión de los encargados de las funciones consulares en ese país, que hasta el día de hoy siguen allá, con la asistencia de las 3 oficinas consulares de apoyo y los organismos internacionales con presencia en territorio. Finalmente, la asambleísta Urrestra dice que había cometido un delito. Sí me gustaría, señora presidenta, si usted autoriza, que explique cuál es el delito que he cometido. La Ley Orgánica de la Comisión Legislativa en el artículo 81.1 dice que los asambleístas pueden intervenir en su primera ocasión por 10 minutos y la segunda ocasión los siguientes 10 minutos, que viene a ser la réplica. No le puedo otorgar la palabra por una tercera ocasión porque la normativa no le permite.
asambleísta Sofía Espín. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero referirme a lo que decía la señora canciller sobre que este documento, en donde le dan a conocer el asilo al vicepresidente Jorge Glass, al ex vicepresidente Jorge Glass, era información privilegiada. Quiero pedirle que el secretario corrobore que este documento fue entregado por el Viceministerio de Defensa en oficio número MDI, BSI, 2024, 1007, OF, de 12 de julio del 2024, y esta información fue solicitada por la interpelante, la asambleísta Yajaira Urresta. Esta información está en los documentos como pruebas de cargo que pidió la asambleísta Urresta. Si la señora canciller y su equipo no han revisado los documentos, ese es un problema de su equipo. Pero esto no es ninguna información privilegiada. Es de dominio público, está en el habeas corpus, solo no se ha enterado la canciller. Por favor, si me puede certificar eso. Se encuentra proyectado justamente, señora asambleísta, este documento con el sello tal cual consta ahí en formato PDF, hace parte del expediente que conforma la tramitación de juicio político. Me parece que ya está clarísimo que no hay ninguna información privilegiada, es de dominio público, solo Cancillería no conocía. Le mandé unas imágenes sobre el tema de huéspedes, señor secretario, por favor. También, yo creo que es importante, ¿no?, que se ha dicho aquí que esta calidad de huésped no existe, no existe en la legislación internacional. Vemos, por ejemplo, ahí una imagen del Universo, exministra María de los Ángeles Duarte, es huésped de Embajada de Argentina. Ha dicho que eso de haberle dado huésped, haberlo aceptado de huésped al vicepresidente Jorge Glass es una afrenta para el Ecuador. No sé si también iban a invadir la Embajada Argentina, pero ahí vemos que también está esa figura. Aquí es otra información, El País, Leopoldo López, un huésped excepcional y un protagonista inesperado para España. España también le dio calidad de huésped a el señor opositor del gobierno de Venezuela, Leopoldo López. Es decir, es una figura consuetudinaria que se usa normalmente, ¿no? Yo comprendo ahí por qué es que dicen que la señora canciller pues no tiene todo el conocimiento del tema del campo internacional. En todo caso, eso era importante también marcarlo, que no es cierto que esta calidad de huésped es una figura que solamente usó México, es una figura que se lo usa en derecho internacional. También ha dicho la señora canciller que esta figura de solicitante de asilo no existe. También lo dijo usted, no sé si recuerda cuando lo dijo, y eso también me parece a mí que es otra barbaridad, ¿no? Yo fui solicitante de asilo, señora canciller, de Bolivia, y hay un trámite que usted tiene que hacer donde usted pone toda la información, en donde informa al país por qué está solicitando asilo. Pero además, miles de ecuatorianos en este momento son solicitantes de asilo porque están huyendo del país por la inseguridad que vivimos en el Ecuador. Pero miles están argumentando que sus vidas están en riesgo por temas de seguridad, una seguridad que este gobierno no les ha podido dar, y en este momento están ahí en la frontera con Estados Unidos solicitando asilo, solicitantes de asilo, y por supuesto tienen que demostrar que su solicitud es veraz y que realmente tienen problemas de seguridad. Me parece ahí que también se demuestra que usted no tiene conocimiento de la situación de los migrantes. También me ha sorprendido lo que usted acaba de decir. La situación de los migrantes no es responsabilidad de Ecuador, sino de México. Me parece que esta es una afirmación grave, ¿no? Eso lo dijo usted, no sé si porque en la argumentación, pero está grabado, ¿no? Yo sí quiero decir que México puede tener una responsabilidad, pero la responsabilidad de Ecuador no puede... Es la primera responsabilidad, la de cuidar a nuestros migrantes, pues. Es fundamental. Entonces, ahora sí, me gustaría hacerle la pregunta. ¿Usted conoce la norma del derecho internacional que establece excepciones a la inviolabilidad de sedes diplomáticas? ¿Cuál es esa norma del derecho internacional que establece excepciones a la inviolabilidad de una sede diplomática? ¿Sí o no? ¿La conoce? Y si la conoce, ¿dónde está? Por favor, procede a contestar, señora canciller. Gracias, señora presidenta, asambleísta Espín. Gracias por darnos la fuente de donde usted obtuvo esa información. De hecho, no llegó a Cancillería, no recibimos de mi despacho, no he recibido esa notificación de otorgamiento del asilo y tampoco de la solicitud de salvoconducto por parte de México, como pide la Convención de Asilo. Por otro lado, sí me gustaría que se diga, si la señora presidenta lo permite, en qué convención internacional de derecho internacional está tipificada la figura de huésped. Y yo veo ahí 3 anuncios de periódico que se lo recibe como huésped, no quiere decir que sea parte del derecho internacional o de las convenciones de asilo. No lo es. No lo es. Yo no he Si dicho eso, usted- señora canciller. Mi pregunta es otra. Se la puedo repetir, si usted me lo permite, señora presidenta. Por favor, asambleísta Espín, señora canciller, yo le había indicado que
la interpelada es usted dentro del juicio político, no cabe hacer las preguntas más allá que sea una retórica afirmativa, lo cual entiendo que es lo que está haciendo. Y respecto a la pregunta, la asambleísta Spin pidió que se responda sí o no, una pregunta específica, si tal vez se la puede repetir para que no quede ninguna duda. Sí la tengo, sí la tengo. Nada La más que tiene. como habló de varias cosas, estoy respondiendo todo. Ya. Ajá. Va a responder la señora canciller a la pregunta que usted indicó de sí o no. Ya, entonces, como usted decía, es interesante ver que por 3 artículos del periódico se piense que es parte de las convenciones de asilo la figura de huésped. No lo es y no está reconocida, por más que digamos que se lo usa. Es importante también mencionar que el Ecuador es el país que más refugiados tiene por asilo de migrantes en la región y que también somos el país que más migrantes per cápita tiene. Así como hay ecuatorianos que buscan oportunidades por fuera de nuestras fronteras, hay muchos latinoamericanos que llegan al Ecuador, alrededor de 250,000, buscando oportunidades en el Ecuador. La diáspora latinoamericana es una realidad. En nuestros países que están en permanente cambio, provocan que nuestros ciudadanos busquen mejores días y oportunidades en diferentes países. Finalmente, sobre su pregunta, voy a volver a leer, porque esto yo ya leí durante mi intervención. Todos estos hechos y actuación por parte de México condujeron a ver, justamente la parte de los hechos que usted dice. Voy a leer todo el párrafo. Todos estos hechos y actuación por parte de México condujeron a que el 5 de abril del 2024 las autoridades competentes del Ecuador se vieron obligadas a actuar para salvaguardar el interés esencial del Estado de luchar contra la corrupción, de prevenir la impunidad, de mantener el Estado de Derecho y hacer respetar la Constitución y no permitir que un gobierno extranjero, sin ningún tipo de justificación, menoscabe la soberanía del país, obstruye el curso de la justicia e interfiere en sus asuntos internos, tal cual fue informado por la Presidencia de la República mediante comunicado oficial el 5 de abril del 2024. Señora presidenta, es claro que no ha respondido mi pregunta y no la puede responder porque en los convenios y tratados internacionales no hay excepcionalidad para invadir una... Concluyó su Una- réplica, asambleísta Spin. ¿Ya terminó mi tiempo? Gracias, señora presidenta. No responde porque no existe, no hay excepcionalidad. Gracias.